Marzo 10. Preparación para la conquista. Reseña. Con el sepelio de Moisés, el liderazgo recae sobre Josué, quien conducirá a los israelitas hacia el oeste del río Jordán a Canaán, la tierra prometida a Abraham unos 685 años antes. Durante el transcurso de los 6 años siguientes, los israelitas conquistarán la tierra y comenzarán a ocuparla. Sin embargo, se necesitarán muchos años más para que las tribus asuman el control total, y aún así, muchos de los habitantes locales nunca podrán ser expulsados. Pero ahora ha llegado el momento de que Josué movilice a la nación. Las preparaciones para la conquista incluyen no solo la formulación de una estrategia militar, sino también la nueva dedicación a Dios y los propósitos santos por los que pronto se librarán batallas. En medio de toda la actividad de una nación preparándose para la guerra, está el maravilloso relato de una mujer de Canaán, cuya fe en el Dios de los israelitas le lleva a jugar un papel clave en la invasión inicial. El registro histórico de Josué revela que Dios ha escogido a un líder justo y valiente para su pueblo. Josué es en casi todos los aspectos un precursor del que algún día vendrá a conducir a todos los verdaderos creyentes hacia una tierra prometida aún más grande. El líder espiritual final incluso llevará el nombre griego que es equivalente al nombre hebreo de Josué, que significa Dios es salvación. Así como Josué es un salvador de la nación, este Mesías será el salvador del mundo. El registro comienza con las instrucciones finales a Josué. Dios instruye a Josué. Josué 1, del 1 al 9, en la ribera oriental del Jordán, en el año 1406 a.C. Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Tal y como se lo prometí a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, y toda la tierra de los hititas hasta el mar grande, donde se pone el sol. Mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo, como herencia, la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Acampan a orillas del Jordán. Josué capítulo 3 versículo 1. Por la mañana, muy temprano, Josué y todos los hijos de Israel se levantaron y partieron de Sitín. Al llegar al Jordán se quedaron allí antes de cruzarlo. Espías enviados a Jericó. Josué 2:1 en Jericó. Desde Sitín, Josué hijo de Nun envió en secreto a 2 espías y les dijo: vayan y hagan un reconocimiento de esas tierras y de la ciudad de Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una ramera de nombre Rahab, y allí pasaron la noche. Rahab salva a los espías. Josué 2, del 2 al 7. Pero alguien los vio y fue a darle aviso al rey.
le dijo: «Debes saber que unos israelitas han llegado esta noche para espiar nuestra tierra». Entonces el rey mandó a decir a Rahab: «Saca a los hombres que han llegado a tu casa, pues han venido a espiar nuestras tierras». Pero ella había escondido ya a los 2 hombres y respondió: «Es verdad que unos hombres vinieron a mi casa, pero no me enteré de dónde eran». Como ya era de noche, esos hombres salieron cuando ya se iba a cerrar la puerta de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Si van tras ellos, tal vez los alcancen. Pero ella les había dicho a los espías que subieran a la azotea, y los había escondido entre los manojos de lino que allí había. Sus perseguidores se fueron por el camino del Jordán hasta los vados, y en cuanto salieron de la ciudad, cerraron la puerta. Promesa de seguridad. Josué 2, del 8 al 16. Antes de que los espías se durmieran, la mujer subió a la azotea y les dijo: «Yo sé que Jehová el Señor les ha dado esta tierra. Todos los habitantes del país les tienen miedo. Por causa de ustedes están tan atemorizados que su ánimo está por los suelos. Sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, el Señor hizo que el mar rojo se secara al paso de ustedes. También sabemos lo que ustedes hicieron con Sihón y Og, los 2 reyes amorreos al otro lado del Jordán, a quienes ustedes destruyeron. Cuando lo supimos, nuestro ánimo decayó. Por culpa de ustedes ya no les queda ánimo a nuestros hombres, pues Jehová el Señor es Dios en los cielos y en la tierra. Por eso les ruego que me juren por el Señor, que así como yo he tenido misericordia de ustedes, también ustedes la tengan con la casa de mi padre. Pero deben darme una señal segura de que la vida de mi padre y de mi madre, de mis hermanos y de mis hermanas, y de todo lo que es de ellos, serán libradas de la muerte». Ellos les respondieron: «Con nuestra vida respondemos por la vida de ustedes. Si ustedes no nos denuncian, puedes estar segura de que, cuando el Señor nos haya dado la tierra, tendremos misericordia de ti». Entonces, con una cuerda, ella los descolgó por la ventana, porque la casa en la que vivía estaba pegada a la muralla de la ciudad. Luego les dijo: «Váyanse al monte, para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí unos 3 días, hasta que ellos regresen. Después podrán irse por donde vinieron». El cordón de grana. Josué 2, del 17 al 21. Ellos le dijeron: «Nosotros te hemos hecho un juramento, y lo vamos a cumplir. Así quedaremos libres de culpa. Pero tú debes atar este cordón rojo en la ventana por donde nos descolgaste. Eso nos servirá de señal cuando entremos a la ciudad. Reúne en tu casa a toda tu familia, es decir, a tu padre y a tu madre y a todos tus hermanos y parientes. Todos los que estén contigo dentro de esta casa estarán a salvo. Si algo les pasa, nosotros cargaremos con la culpa de su muerte. Pero todo el que salga de las puertas de tu casa será culpable de su propia muerte, y nosotros no cargaremos con la culpa. Si tú nos denuncias, quedaremos libres del juramento que nos has obligado a hacerte». Y ella respondió: «Hágase todo tal y como lo han dicho». Luego los despidió, y en cuanto se fueron, ella ató el cordón rojo a la ventana. Los espías regresan. Josué 2, del 22 al 24. Los espías se fueron al monte y allí estuvieron 3 días, hasta que sus perseguidores, que los anduvieron buscando por todo el camino, regresaron porque no los encontraron. Los 2 hombres salieron del monte, cruzaron el río y se fueron a ver a Josué hijo de Nun para contarle todo lo que les había sucedido. Le dijeron: «El Señor ha puesto esta tierra en nuestras manos. Por causa nuestra, todos los habitantes del país han perdido el ánimo». Se ordena la movilización. Josué 1, del 10 al 11. Entonces Josué les ordenó a los oficiales del pueblo: «Recorran todo el campamento y díganle al pueblo que prepare comida
porque dentro de 3 días ellos cruzarán el Jordán para tomar la tierra que el Señor nuestro Dios va a darles. Recordatorio a 3 tribus. Josué 1 del 12 al 15. Josué habló también con los rubenitas y los gaditas y con la media tribu de Manasés, y les dijo: acuérdense de que Moisés, el siervo del Señor, les dijo que el Señor es también el Dios de ustedes y que les dará reposo en esta tierra. En la tierra que Moisés les dio a ustedes de este lado del Jordán se quedarán las mujeres, los niños y los ganados. Pero todos los hombres valientes y fuertes que haya entre ustedes tomarán las armas y marcharán al frente de sus hermanos para ayudarlos, hasta que el Señor les haya dado reposo a sus hermanos y también ellos hayan tomado posesión de la tierra que el Señor su Dios va a darles. Después de eso, ustedes podrán regresar a la tierra que han heredado en este lado del Jordán, la que Moisés, el siervo del Señor, les ha dado del lado donde nace el sol. Entonces podrán tomar posesión de ella. Compromiso asegurado. Josué 1 del 16 al 18. Ellos le respondieron a Josué: haremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos digas. Así como obedecimos a Moisés en todo, también te obedeceremos a ti. Solo esperamos que el Señor nuestro Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Todo el que sea rebelde y no obedezca tus órdenes será condenado a muerte, pero tú tienes que esforzarte y ser valiente. El arca marcará el camino. Josué 3 del 2 al 6. 3 días después, los oficiales recorrieron el campamento y le dijeron al pueblo: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, ustedes deberán salir de donde estén y marchar tras ella, para que conozcan el camino, pues ustedes nunca han pasado por ahí. Pero no deben acercarse al arca, sino mantenerse a una distancia de 900 metros. Y Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas en medio de ustedes. Luego Josué llamó a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto y crucen el río delante del pueblo. Y ellos la tomaron y guiaron al pueblo. Un cruce milagroso. Josué 3 del 7 al 13. Entonces el Señor le dijo a Josué: hoy mismo voy a darte mayor autoridad ante todo el pueblo de Israel, para que sepan que estoy contigo como antes estuve con Moisés. A los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diles que tan pronto como lleguen a la orilla del río Jordán, se detengan allí. Josué llamó entonces al pueblo de Israel. Cuando ellos se acercaron, les dijo: escuchen las palabras del Señor su Dios. Ustedes sabrán que el Dios de la vida está en medio de ustedes, en que Él va a limpiar esta tierra de cananeos, hititas, givitas, fereceos, gergeseos, amorreos y jebuseos. Aquí está el arca del pacto del Señor de toda la tierra. A la vista de ustedes, ella va a cruzar el Jordán hasta la mitad del río. Escojan a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando los sacerdotes que llevan el arca del Dios y Señor de toda la tierra planten su pie en las aguas del Jordán, éstas se partirán en dos, y las aguas que vienen del río arriba se detendrán y se acumularán hasta formar un muro. El Jordán se divide en dos. Josué 3 del 14 al 17. El pueblo salió entonces de sus tiendas de campaña, dispuestos a cruzar el Jordán. Delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. El río Jordán suele desbordarse durante el tiempo de la siega, así que en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron en la orilla, las aguas que fluían del río arriba se detuvieron y se acumularon lejos de la ciudad de Adán, a un costado de Zaretán, mientras que las aguas que bajaban al mar de Arabá y al mar Salado se secaron por completo. Así las aguas del Jordán quedaron divididas, y el pueblo pasó y se encaminó hacia Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se detuvieron en medio del Jordán
hasta que todo el pueblo terminó de cruzarlo sobre terreno seco. Cruce de las tribus orientales. Josué 4, 12 y 13. Delante de Israel pasaron también los hijos de Rubén y de Gad, y la media tribu de Manasés, que iban armados en obediencia a lo que Moisés les había dicho. Eran como 40,000 hombres armados y listos para la guerra. Pasaron delante del Señor y se dirigieron a la llanura de Jericó. Memorial al cruzar. Josué 4 del 9 al 11. Además, Josué tomó otras 12 piedras del medio del Jordán, de donde los sacerdotes que llevaban el arca del pacto plantaron sus pies, y las levantó como monumento. Hasta el día de hoy, las piedras están allí. Los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que el pueblo hizo todo lo que el Señor le había ordenado a Josué, cumpliendo así con todo lo que Moisés le había mandado hacer. El pueblo se apresuró a cruzar el río. En cuanto el pueblo todo terminó de cruzar, cruzaron también el arca del Señor y los sacerdotes en presencia del pueblo. Cruce completado. Josué 4 del 15 al 18. El Señor le dijo a Josué: ordena a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que salgan del Jordán. Y Josué les dio a los sacerdotes la orden de salir del Jordán. Y cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor salieron de en medio del Jordán y pisaron tierra seca, las aguas volvieron a su cauce y siguieron corriendo y desbordándose como antes. Las piedras tomadas del Jordán. Josué 4 del 1 al 8. Cuando toda la gente terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: elijan ustedes de entre el pueblo 12 hombres, uno por cada tribu, y díganles que tomen 12 piedras del medio del Jordán, de donde están parados los sacerdotes, y que se las lleven y las pongan donde van a pasar la noche. Josué llamó entonces a los 12 hombres que había escogido de entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo: pasen ahora delante del arca del Señor nuestro Dios hasta la mitad del Jordán, y tome cada uno de ustedes una piedra y échesela al hombro, una por cada tribu de los hijos de Israel. Cada una de ellas será una señal. Y el día de mañana, cuando los hijos les pregunten a sus padres qué significan estas piedras, ellos les responderán: cuando el pueblo cruzó el Jordán, las aguas del río se partieron en dos delante del arca del pacto del Señor. Así que estas piedras son para que los hijos de Israel recuerden siempre lo que aquí pasó. Los hijos de Israel hicieron lo que Josué les mandó, tal y como el Señor se lo había dicho a Josué. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán conforme al número de las tribus de los hijos de Israel y las llevaron al lugar donde iban a acampar y ahí las pusieron. Monumento al milagro. Josué 4, 19 al 24. El pueblo cruzó el Jordán el día 10 del mes primero y acampó en Gilgal, en el extremo oriental de Jericó. Allí en Gilgal, Josué levantó las 12 piedras que habían tomado del Jordán y les habló a los hijos de Israel de esta manera: el día de mañana, cuando los hijos pregunten a sus padres qué es lo que significan estas piedras, ustedes les harán saber que Israel cruzó este río sin mojarse los pies, porque el Señor nuestro Dios secó el río mientras nosotros lo cruzábamos, tal y como lo hizo con el Mar Rojo, que también lo secó delante de nosotros, hasta que lo cruzamos. Lo hizo así para que todos los pueblos de la tierra sepan que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes honren siempre al Señor nuestro Dios. Josué es exaltado. Josué 4:14. Ese día el Señor le dio plena autoridad a Josué delante de todo Israel, y ellos lo respetaron durante toda su vida, como antes habían respetado a Moisés. Los cananeos temen. Josué 5:1. Los reyes amorreos del otro lado del Jordán se enteraron de que el Señor había secado las aguas del Jordán, hasta que todo el pueblo de Israel lo cruzó. También lo supieron los reyes cananeos que habitaban cerca del mar. Ante esta noticia,
perdieron el valor y el ánimo por causa de los hijos de Israel. Circuncisión en Gilgal. Josué 5, del 2 al 9, en Gilgal. Entonces el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos afilados y vuelve a circuncidar a los hijos de Israel. Josué preparó los cuchillos y circuncidó a los hijos de Israel en la colina de Aralot. La razón de circuncidarlos fue que todos los varones del pueblo y los hombres de guerra que habían salido de Egipto habían muerto en el desierto o por el camino. Todos aquellos hombres estaban circuncidados, pero no así los que nacieron en el desierto o por el camino. Los hijos de Israel anduvieron 40 años por el desierto, hasta que murieron todos los hombres de guerra que salieron de Egipto por no haber obedecido al Señor. Por eso el Señor les dijo que no verían la tierra que les había prometido a sus padres, una tierra abundante en leche y miel. Así que Josué circuncidó a los hijos de aquellos hombres que ahora ocupaban su lugar, pues no habían sido circuncidados en el camino. Una vez circuncidados, todos los hombres se quedaron en el campamento hasta que sanaron. El Señor le dijo entonces a Josué: hoy les he quitado la vergüenza de los egipcios. Y ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Se celebra la Pascua. Josué 5, versículos 10 y 11. Los israelitas acamparon en Gilgal, y el día 14 del mes primero, por la tarde, celebraron la Pascua, en los llanos de Jericó. Un día después de la Pascua, comieron de lo que la tierra producía, y de panes sin levadura y de trigo tostado. El último maná. Josué 5:12. Y al día siguiente de que comieron de los productos de la tierra, el maná dejó de caer. Nunca más los hijos de Israel volvieron a tener maná, porque a partir de ese año comieron de lo que la tierra de Canaán producía. Aparece el príncipe del ejército divino. Josué 5, del 13 al 15. Un día en que Josué estaba cerca de Jericó, de pronto levantó la vista y vio delante de él a un hombre con una espada desenvainada en la mano. Se acercó a él y le preguntó: ¿eres uno de los nuestros o eres de nuestros enemigos? El hombre respondió: ni lo uno ni lo otro. Estoy al mando del ejército del Señor, y por eso he venido. Entonces Josué se inclinó con el rostro en tierra y lo adoró mientras decía: ¿qué órdenes tiene mi Señor para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le respondió: quítate las sandalias de tus pies, porque estás pisando un lugar sagrado. Y Josué obedeció.